eh, para contarles algunas experiencias misioneras que deseamos sean de edificación para el pueblo del Señor Jesús. Y también esta familia, nosotros tenemos familias en rincones del mundo que no sospechamos, porque esto es una familia universal. El Evangelio es un mensaje universal. Por la gracia del Señor, pues prácticamente nacimos ministerialmente en el campo misionero. Estuvimos como pastores casi 10 años en España. Fuimos los primeros pastores posesionados allí. Vimos el crecimiento, el desarrollo, la formación de la obra allí, con muchas lágrimas como son los inicios, pero también con muchas expectativas y con muchos sueños. Nosotros no podemos dejar de soñar, dejar de anhelar, dejar de creer. Y de pronto el consejo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles es eso, de no sepultar los sueños, de seguir creyendo, de seguir anhelando. Después de casi 10 años de estar en España como pastores, nos asignan la responsabilidad de ir a Italia, el país a quien prácticamente se le debe la predicación de la religión más conocida en el mundo de Occidente, el catolicismo. Y entonces es un desafío grande. Quiero hablarles algunas cositas. Llegamos a Roma siempre con una visión. Uno cuando va a un campo misionero sabe que tiene que hacer el trabajo, lo que no sabe es cómo lo va a hacer. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra el protagonista, que es Jesucristo, el que conoce todas las culturas y el que puede dar gracia. Hablarle un poco del romano. Todos conocemos a Roma a través de algunos han estado, otros hemos visto algunos documentales, el Imperio Romano y todo eso, pero ya verlo de cerca, uno puede ir a muchos países, pero uno en el mundo conocerá muy pocos países, porque una cosa es visitar y otra cosa es conocer. Entonces son dos cosas diferentes. El romano o el italiano identifica a Dios con la religión. Y el italiano está enemistado con Dios, tiene rabia con Dios. ¿Por qué tiene rabia con Dios? Porque ellos han visto todo el desenlace, todo el desarrollo de la religión. Han visto mucha sangre, muchos muertos, muchos impuestos, muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, como ellos no están de acuerdo con ese régimen, entonces dice, no queremos a Dios. Entonces ahí es ya donde surge la misión, separar a Dios de la religión. ¿Sí? Entonces ellos insultan a Dios, blasfeman a Dios, todo lo malo es Dios, porque ven a Dios a través del filtro de la religión. Muchos papas muertos, muchas personas muertas en Roma a través de la historia, mucha sangre, la Inquisición empezó por allí, todo eso. Entonces hay un historial muy negro que el mundo occidental pues conoce muy poco, pero que ellos que han estado ahí conocen de primera mano. Pero cuando conocen el Evangelio y separan la religiosidad de la fe, entonces ya empiezan a tener un pensamiento muy diferente en cuanto a Dios. Por eso es que Dios pasa por alto los tiempos de ¿qué? Entonces uno allá llega y lo primero que va a encontrar es que van a insultar a Dios y uno se va de para atrás y dice, yo acá no sigo. No, siga para adelante. Siga predicando y siga explicando quién es Jesucristo. Hay muchas vivencias
Cuando llegamos allá, me impactó mucho que nos recibió una familia. Ella es una argentina casada con un romano muy importante que trabajó en la embajada de Argentina, en la embajada de Italia. Y Dios nos dio gracia. Y ella escuchaba que yo llevaba a mi hijo a la escuela y que no sabía hablar nada de italiano, y ella se me acercó y ella fue la que me ayudó con la traducción con los profesores. Ella nos ayudó a buscar la casa en alquiler, ella nos ayudaba a ir a hacer la compra al supermercado. Dios le usó de una manera especial, porque Dios usa a quien quiere usar. Un día nos invitó a una cena de gala muy bonita y nos hizo la pregunta del millón: ¿ustedes quiénes son y qué hacen? Cuando ella nos preguntó eso, pues esa es la pregunta que uno ora para que le hagan, porque esa es la puerta. Entonces dijimos: nosotros hemos venido acá con una misión de predicar el evangelio de Jesucristo. Somos, por su gracia, misioneros. Cuando nosotros dijimos eso, vimos que los rostros cambiaron. Y esa fue la última vez que nosotros vimos esa familia. Nos pareció extraño, pero esta familia trabaja con una red de España, que el oficio o la función de ellos es estorbar e impedir física, material y espiritualmente a todas las personas que tengan que ver con el evangelio. Y Dios la usó para buscarnos casa, y Dios la usó para traducir, y Dios la usó para hacer una cantidad de cosas, porque Dios se sirve. Amén. Entonces, hermano, cuando uno ve esta dimensión, uno dice: Dios está en este negocio. Este es el asunto. Este asunto no es nuestro, es de Dios. Otra cosa que nos conmovió en Roma es que nosotros teníamos un localcito pequeñito, no este altar, esto acá es más grande que el local. Y yo me iba a ayunar algunos días al templo y dejaba la puerta abierta, y de vez en cuando empezó a entrar un niño italiano, se llama Samuelito, y él veía que yo estaba en el altar y que yo estaba llorando. Y usted sabe cómo son los niños. Entonces él se acercaba y me alzaba el bracito, el brazo, porque no era el de él sino el mío, y me dice: Pastore, ¿perché piangi? Pastor, ¿por qué estás llorando? ¿Estás triste? Yo te voy a hacer compañía, no estés más triste, no llores más. Y se quedaba ahí sentadito 5 minuticos y luego lo llamaban a jugar fútbol y se perdía, iba a jugar fútbol. Y así poco a poco, y él vivía muy pendiente. Era como una personita que Dios usaba. Y un día se metió a la escuela dominical ahí, se sentó en la primer silla y todo eso, y estamos recién llegados, y yo le dije: estoy buscando amigos para mi hijo, y él fue el primero que alzó la mano: yo quiero ser el amigo de su hijo. Y empezó a identificarse con la iglesia tanto, que cuando un domingo se lo llevaban a pasear, él lloraba el sábado antes para que no se lo llevaran de paseo. Oye, escuche, un niño negarse a un paseo por estar en el culto, eso no es normal, ¿eh? Y él lloraba y lloraba, y cuando no lograba quedarse, venía y me decía: Pastor, lo siento mucho, mañana no puedo estar en el culto. No se preocupe, yo vengo el otro domingo. De esas pequeñas cosas están construidas las misiones. Y Dios te manda mensajeros. Y él empezó, y mi esposa empezó a darle versículos y se los llevaba para la casa. Y los padres cogían los versículos, el texto bíblico, y lo rasgaban y se lo botaban al bote de la basura. Y eso a él le dolía en el alma. Un día
Un domingo vino saltando y gritando de felicidad, diciendo: pastor, o le dijo a mi esposa, hermana Sorela, estoy contento. ¿Y por qué? Porque esta vez mi padre no me pudo rasgar el texto bíblico. ¿Y qué hiciste? Antes de llegar a la casa me lo tragué. Dios lo guardó. Ese niño a nosotros nos conmovía y nos impulsaba a hacer las misiones con los romanos, con los italianos, que son un pueblo especial y vale la pena. Dios usó mucho y sigue usando ese método. Me preguntaban los hermanos de misiones allá, uno si se va a repartir literatura, creen que está promocionando un negocio. No es la forma. Si usted allá se va a repartir literatura, de más que va a pescar en el sentido de pescadores espirituales, personas que ya saben de qué se trata, o sea, sudamericanos. Pero el europeo no está acostumbrado a eso. Entonces Dios usó mucho a mi esposa en la parte de la música. Nosotros cantábamos en fe y nos aprendíamos coros sin saber todavía el italiano, pero nos lo aprendíamos en italiano y lo cantábamos siempre esperando de que alguien por ahí escuchara. Y eso fue efectivo, hermano. Eso solo uno lo escucha. Uno tiene que saber que habla en voz alta porque nos escuchan. Ojalá que escuchen una buena música, unas buenas palabras de parte de Dios, porque el buen testimonio es fundamental en esta obra. Amén. Es muy fácil repartir un tratado, porque alguien puede tener mal testimonio, alguien puede tener una vida espiritual desorganizada, pero da un tratado. Pero qué bueno es cuando el tratado somos nosotros. Ahí sí va implicado el testimonio, va implicada la fe. Entonces es diferente. Y en Roma, un anciano de 50 años ya, que ya con su esposa se le murió y cayó un poco en depresión, pero él escuchaba siempre las canciones de mi esposa. Y cuando íbamos a viajar o salíamos de Roma, él se nos quejaba y dice: pero ¿por qué me dejaron 2 días sin música? Es que cuando ustedes cantan hay como, no sé, ellos lo llaman así, hay una buena energía, hay una energía positiva. Le explicamos que esa energía positiva es el Espíritu de Dios, que da tranquilidad, que da paz. ¿Y qué sucedió? Que al mes nosotros nos trasladamos para la ciudad de Milano y no sabíamos cómo darle la noticia al anciano de que nos lo dejábamos. Luego, cuando leímos la noticia, él dijo: solamente esto me faltaba. Ya perdí a mi esposa y ahora los estoy perdiendo a ustedes. Me voy a quedar solo. Ahí es cuando se te brota el espíritu de la misión y tú dices: hay mucha necesidad. ¿Cómo nos multiplicamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos? Y queda uno como en deuda con las personas. Y lo único que pudimos hacer es dejarle un cartel en el patio de su casa con un texto bíblico. Y a los 3 meses tuvimos que ir a Roma y yo: vamos a visitar el anciano. Y cuando visitamos el anciano, nos asomamos por la reja y lo vimos a él con sus manos estiradas ahí delante del versículo. Diciendo: es el mejor regalo que me han dado. Este versículo, esta palabra me da fuerza. Yo todas las mañanas vengo y lo leo y siento que me fortalece. Hermano, esta palabra vale la pena predicarla. Amén. Entonces, hermanos, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Es muy fácil invitar a un italiano que vaya al culto. Él te va. No es tan difícil que él vaya al culto. Lo difícil es que entienda, porque ellos se pueden pasar 2 y 3 años ahí sentados y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, un día una italiana
después de más de 3 años de escuchar la palabra, estaba trabajando en el supermercado y estaba organizando una mercancía, y ella estaba ahí y se vino de para atrás, perdió el equilibrio, y entonces el golpe lógicamente se recibía con la cabeza. Ella nos testifica y dice: pastor, yo soy muy superficial, yo soy muy matemática, para mí no existen los milagros, para mí existe la matemática. Y después de 3 años de escuchar la palabra, pero esa tarde, cuando yo estaba cayendo, yo sentí que una mano debajo de mi cabeza se apoyó y me llevó hasta el suelo, y caí y no sucedió nada. En ese momento ella dijo: eso sí fue Dios. Entonces, hermano, es mucha paciencia, sembrar mucho, y ahí es donde nosotros necesitamos la oración de ustedes. Cuando nosotros nos vinimos de Italia, hubo un italiano que expresó estas palabras, para que ustedes más o menos. Él decía: yo personalmente me demoré 5 años para darle un espacio al pastor en mi vida. O sea que el misionero que viene va a necesitar otros 5 años para yo poder volver a abrir mi corazón. Entonces los procesos de allá son muy largos. Nosotros vivimos 2 años de absoluta soledad, nadie te saluda, nadie te responde, nadie te dice absolutamente, no existe, nadie te determina, ¿sí? Porque ellos te están observando, están mirando quién eres. Para ellos es ridículo que les manden un misionero a Europa, cuando Europa tiene misioneros en todo el mundo, porque para ellos misión es ir a África a construir una escuelita, a construir un puesto de salud. Eso es misión para ellos. Pero nosotros tenemos una misión diferente, una misión netamente espiritual, que es predicar la palabra de Dios. Entonces, hermano, en todas esas cosas Dios ha sido suficiente. La gracia de Dios en esos 2 años de soledad, si ustedes no hubiesen orado, si ustedes no hubiesen levantado manos, seguro que no hubiésemos podido. Dios les bendiga a ustedes por sus oraciones. Yo nunca compartí esto de vivir con oraciones prestadas, pero experimenté lo que es uno vivir con una oración prestada, porque te quedas sin fuerzas. Literalmente te quedas sin fuerzas, y tú necesitas de que alguien en algún rincón del mundo esté orando por ti. Y ahí es donde la iglesia, acá, que está a la distancia, entra en un protagonismo, entra en una acción que es demasiado importante. Usted no sabe cuándo un misionero se está muriendo, no en su salud, sino en su visión. Cuando un hijo de un misionero, de un pastor, está viviendo una soledad. Mi hijo no conoce este contexto de iglesia. Nosotros nos ha tocado empezar siempre las obras desde cero. Mi hijo no sabe que es una congregación. Mi hijo no sabía que era decirle: muchacho, Dios te bendiga. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos que oren por nuestros hijos. Yo a veces desesperado le decía: hijo, vaya al parque, consiga amigos. Y él iba al parque y muchas veces a los 10 minutos regresaba. Y: hijo, ¿por qué te regresaste? No, porque empezaron con el vicio, con las palabras, con ese no es mi ambiente. Y yo que le decía: está bien, gracias a Dios de que tienes temor de Dios. Pero no tiene un joven que le diga: Dios le bendiga. No tiene alguien que diga: vamos a correr, vamos a hacer deporte, a jugar fútbol. No existe un lenguaje cristiano cuando uno empieza una obra de cero en el extranjero. Entonces ahí es donde, hermano, necesita, Dios mío, que alguien, aunque no nos conozcan, estén orando a nuestro favor. Entonces, hermanos, yo nunca me cansaré de decirles: Dios les
bendiga. Y para terminar, Italia es la capital mundial de la alimentación. Es la cocina más bien posicionada a nivel mundial. Usted en cualquier rincón del mundo que vaya va a ver restaurante italiano, aunque no tenga nada que ver con la sazón italiana. Pero la religión de los italianos es la comida. Ellos tienen un detector en el paladar, no de metal, sino de sabores, de fechas. Eso es horrible. Usted los invita a cenar y usted les sirve una pasta y ellos le dicen, esta pasta es de tal marca, es de tal fecha, es de tal almacén, y si la compras de otra marca, y si vas a otro supermercado que es mejor, tienen algo ahí. Vea que la historia es muy importante. Eso lo heredaron del Imperio Romano. Los mejores cocineros a nivel mundial los traían el Imperio Romano. Pero también el Imperio Romano se caracterizó por ser enfermos sexualmente. Hay un pueblo en Italia, hay mucha promiscuidad, mucho pecado. Hay un pueblito en Italia donde si un hombre traiciona a su esposa con una mujer, no lo perdona. Pero si la traiciona con un hombre, sí lo perdona. De escándalo, ¿cierto? ¿De a dónde viene eso? Del Imperio Romano. Entonces, hermano, en medio de toda esa confusión estamos nosotros. En medio de ese cruce, ahora ya no, ahora está el otro misionero, los otros pastores, pero ahí están los misioneros, en medio de ese cruce, donde nadie te dice Dios te bendiga, a no ser de que ya la obra misionera ya tenga un desarrollo. Pero si vas a empezar de cero, eso es lo que te vas a encontrar. Entonces, hermanos, ayuden a orar por Italia, por toda Europa. Yo sé que cada misionero tiene sus propias experiencias, sus propias lágrimas, sus propios dolores, pero yo doy gracias a Dios de que me permitió contarle la historia. Eso quiere decir de que Dios nos ayudó. No nos morimos. Cuando nos creíamos morir, no nos morimos y estamos acá contando la historia. Y gracias a un equipo de trabajo como es la Iglesia del Señor. Este evangelio es universal. Este evangelio es maravilloso. Un italiano se convirtió al Señor porque fue a una convención de nosotros bien asistida, eran 100 personas a nivel nacional. Eso es una fiesta maravillosa, 100 personas, ¿sí? Y en esa convención este italiano salió asustado del culto porque él vio que un arco de fuego rodeaba todo el lugar donde estábamos los hermanos. Y él fue al hotel asustado diciendo, el hotel se está quemando, llamen los bomberos, hagan algo. Y entonces el recepcionista fue y se asomó y este hombre está loco, yo no veo ningún fuego, no veo nada. Nosotros, fue algo que Dios le regaló a él en ese momento, era para él, no era para el recepcionista, porque había un ambiente, una movención del Espíritu Santo muy bonita en ese momento y él vio esa situación. Él se fue un año de la iglesia, desapareció porque, mejor dicho, estábamos fuera de toda lógica, pero al año regresó y Dios lo tocó y lo bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y él dijo, pues si hay que entrar en ese círculo de juego, pues yo entro, porque yo ya he entendido el mensaje del nombre. Y cuando fue bautizado invitó a todos los del edificio, a todos sus hijos, a sus primos, a todo, y reunió como 200 italianos esa tarde. Y nos presentó a nosotros la iglesia. Iglesia, estos han sido mis amigos, mi familia, mis parientes. Y les dijo, parientes, amigos y vecinos, esta es mi nueva familia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, esta obra la gobierna y la administra el Espíritu Santo.
Nosotros les decimos esto porque no podemos bajar la guardia en las misiones. No podemos bajar la guardia en la parte de la oración, en la parte económica. Vale demasiado sostener la obra en Europa. ¿Ok? Vale demasiado. En Italia vale 10 millones de pesos mensuales. En Suiza vale más de 15 millones mensuales. Y eso va subiendo y va subiendo. Y eso pues, si se nos pincha la rueda, la llanta de un carro, esos son gastos extras. ¿Qué vamos a hacer? Y si invitamos a un italiano a comer, es un problema. Y eso hace parte de la misión, la parte social. Porque ellos cuando te invitan te ponen lo mejor. El mejor queso, el mejor pez, la mejor carne, todo lo mejor. Y entonces, ¿qué problema es cuando uno los invita? Ahí sí oración y ayuno toda esa semana para que Dios provea. Porque con eso ellos te están diciendo a ti, eres especial y te ponemos lo mejor. Pero si nosotros le salimos con un guineo, entonces ya. No es que ellos tengan necesidad, sino que ellos ven el amor a través de ello. Entonces, tú me pones lo peor, eso es el concepto que tú tienes de mí. Entonces tú y yo no podemos ir por el mismo camino. Hicimos casa, hicimos el culto más de 2 años en mi casa y me daba muy duro. Y yo les digo a las hermanas, hay cosas que uno no valora en la vida, uno se acostumbra. Pero yo veía a mi esposa que se cepillaba 1 hora y eso, y se ponía el vestido y se ponía más bonita de lo que es, y todo eso entaconada. Y yo le preguntaba, amor, ¿y para dónde vas? Voy para la iglesia. Y yo, pero amor, si la iglesia es en el sótano. No importa, voy para la iglesia. Y a mí eso me dolía, y yo decía, ¿cuándo será que tenemos un lugarcito fuera de la casa para darnos el lujo de salir de la casa bonitos? Fíjense que son cosas tan esenciales, pero que allá en los inicios tienen ella me miraba y decía, ay amor, cuánto anhelo tomarme un café con una persona diferente a ti. Y yo decía, estamos en el mismo espíritu, yo también. Empezando, es que hay muchas cosas para decir, pero ya les voy a explicar. Empezando ya un grupito ahí, y ella para enseñarles, y yo les decía, bueno, un pecador que quiera entregarse a Cristo, y nadie pasaba, y la única que pasaba era mi esposa. Y yo, hay poder, mi esposa está en pecado. Y luego una esposa que quiere que su marido le dé dificultad y que quiera que su marido cambie, y pasaba mi esposa. Y entonces ya estaba preocupante. Ni yo entendía hasta que ella me dijo, amor, es que es para enseñarle a ellos. Entonces ellos fueron aprendiendo de que el altar, de que dar un pasito adelante era importante. Entonces uno tiene que volver hasta pecador allá sin serlo. ¿Sí? Ese es el uno de tantas cosas de las misiones. Entonces mi esposa le faltó y no volverse a bautizar allá, porque todos los llamamientos ella estaba ahí, hasta que la iglesia es la obra misionera. Cuando tú empiezas como una barquita que tú jalas en la arena, eso pesa mucho y eso tú empujas y eso no rinde, pero una vez que eso coja agua, eso ya va automáticamente, va solo. La obra misionera es la barca en la arena. La iglesia aquí ya va sobre el agua. Y aquí nacen predicadores, nacen dorcas de intercesión, nacen líderes, y esto, la barca va sobre el agua. Ayúdenos a que toquemos agua. Ayúdenos a orar. Bueno, hermanos, les dejo así. Espero que aclare un poquito algunos conceptos de misiones. Son demasiadas cosas, pero vamos a predicar a ver qué horas son. Bueno, a predicar media horita. Hasta las 9, ¿cierto? Bueno, entonces, es que entre otras cosas el consistorio nos dice a nosotros los misioneros, cuando vayan a la iglesia, hablen mucho de misiones. Que aquí tenemos muchos pastores que predican la palabra. Entonces ustedes partan el tiempo.
Entonces, ¿por qué es necesario crear una conciencia en cuanto a las misiones? Lucas 8:40. Si quieres están en pie y así. O podemos leer desde algunos. Lucas 8:40. Amén. Leamos a una sola voz. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y qué sigue? Entonces vino un varón llamado. Amén. Verso 9, verso siguiente. Como de 12 años. Pero una mujer, ¿qué pasó con esa mujer? Leamos el 44. Amén. Ustedes ya han orado, ¿cierto? Pero oremos en el nombre del Señor. Oremos de una forma hoy. Dígale, Señor, que esta palabra que yo voy a escuchar, alguien en algún lugar remoto del mundo tenga la bendición de escucharla. Yo visito hermanos que pueden estar en un culto cada 3, cada 4 meses. Entonces, y aquí poder estar 1 o 2 cultos al día o 3 a la semana, eso es mucha abundancia. Soberano Dios, te damos gracias en esta noche por regalarnos la bendición de estar en tu presencia una vez más. Te ruego que uses mi vida, permíteme ser útil, Señor. Suple la necesidad en tu pueblo, toca a los amigos, trae revelación, entendimiento de tu palabra, Jesús. Permíteme, Señor, en tu nombre hablar lo que hay, Señor, de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los sueños. No del sueño de la vigilia, de los sueños. Porque cuando uno le dicen ayuno, ahí mismo le da hambre. Y cuando lo invitan a la vigilia, ahí mismo le da sueño. Estamos programados. No permitas. Me llama mucho la atención este pasaje. Porque parece que empieza con un protagonista. La primera planteación es que le esperaba a quien, a Jesucristo, una multitud, y no le esperaba de cualquier manera. Dice que les esperaba con gozo. Podemos hacer la pregunta: ¿usted todavía está esperando a Dios con gozo? ¿O ya se cansó de esperar? Ellos les esperaban con gozo porque veían el retorno, el regreso de Jesucristo que está en una aldea. Veían cercana esa visita y esa proximidad les producía a ellos gozo. Qué bueno que nosotros no perdamos el gozo de estar juntos. Qué bueno, ojalá, bueno, no se lo deseo, pero si algún día usted lo vive, celebre usted un culto usted solo. A ver cómo le va. Qué bueno es estar. Por eso el salmista dice, ¿cierto? El salmo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén.
Pero para que esas dos palabras se asocien es muy duro, bueno y delicioso. Yo diario que vengo a Colombia me enfermo. ¿Por qué? Porque encuentro cosas deliciosas. Los fritos, aquí lo hacen pecar en una esquina o en la otra. Pero uno peca porque peca. Estoy hablando en la parte de la alimentación. Eso es delicioso. Pero hermano, ¿es bueno para la salud? Yo lo dudo mucho. Casi todas las cosas deliciosas que nos comemos nos hacen daño. Pero el programa del Señor es completo. Es delicioso. Porque aquí se saborea la presencia de Dios, la palabra, la compañía, la hermandad. Esto es muy delicioso. Y es bueno. ¿Por qué? Porque nos hace bien, porque nos edifica, porque hermano, realmente si usted supiera el valor que tiene el que alguien le diga, hermano, Dios le bendiga, uy, eso es celestial. Le pasa que uno se acostumbra, ¿sí? Acá la palabra que lo esperaban con gozo, ahí la multitud pierde protagonismo. Y viene otro protagonista del que vamos a hablar. Porque a veces somos protagonistas en grupo, pero individualmente perdemos protagonismo. A veces somos fuertes en fe en grupo. A veces somos vencedores en grupo, pero individualmente nos acobardamos. Entonces la escritura acá deja la multitud gozosa. Aquí estamos gozosos. Y aquí que no me meta nadie porque estamos en grupo. Pero ¿cómo estamos individualmente? ¿Somos igual de gozosos? ¿Somos igualmente fuertes cuando estamos solos? Entonces ahí aparece otro protagonista que es Jairo. Y Jairo tenía un conocimiento, me imagino a través de muchos testimonios acerca de Jesús. Y él tenía su pequeña adolescente de 12 años que estaba muriendo. Y él alimentado, nutrido por los testimonios, alguien le diría, mira que Jesucristo resucitó por allí a una persona, que Jesucristo sanó a otra persona. Y él va construyendo una idea. ¿No será que este Jesucristo que se ha movido de tantas maneras, no será que él puede venir a mi casa y hacer un milagro? Y dice que él se fue. Él dejó su casa, dejó su enferma. No sabía si la iba a encontrar muerta o viva, pero él se fue. Hasta ese momento, ¿quién es el protagonista del libro? Jairo. Y él iba impulsado. Él iba con visiones propias. Pero de repente se cruza una protagonista que por un momento opaca a Jairo. Es más, nosotros cantamos mucho un canto por ahí de Jairo, a la casa de Jairo, ¿no? ¿Y con quién terminamos? Abandonamos a Jairo en esa canción. ¿Y con quién nos quedamos? Porque apareció una mujer en el escenario, como con más fuerza. Y dice que había una mujer que sufría flujo de 12 años, pérdida de sangre. Y esa mujer también escuchó hablar del maestro. Y también construyó en su corazón, en su mente, una fe a través de testimonios. Y eso también a ella la impulsó. Y ella trazó en su programa, ella tenía 2 objetivos. ¿Cuáles objetivos tenía ella? Primero, tocar el borde del vestido del maestro. Y segundo, pasar inadvertida. Porque ella, según la ley, no podía estar en ese escenario. Ella era inmunda.
Entonces ella no podía atreverse a tocar, y más a un personaje del calibre de Jesucristo. Entonces ella, yo me voy a atrever, yo voy a romper esquemas. Hay esquemas que muchas veces nosotros vamos a tener que romper. La ley me dice que tengo que estar lejos. La ley me dice que esa fiesta no es para mí. La ley me dice que no puedo tener acceso al maestro. Pero hay un dolor, hay una angustia, hay una necesidad en mi cuerpo, y esto me está produciendo un mal inclusive en mi estado anímico. Verdaderamente estoy perdiendo mi vida, y yo voy a romper este esquema de la ley, y yo me voy a meter en la multitud. Y yo estoy convencida, era su pensamiento, que si yo logro en medio de la multitud, si las fuerzas no me traicionan, si nadie se entera quién soy y me permite seguir avanzando, yo toco el borde de la vestidura del maestro, y de todo lo que he escuchado de él, yo estoy segura, estoy convencida de que yo puedo ser sana en ese mismo momento. Y ella, impulsada por ese pensamiento, si abría espacio, porque quien tiene sueños se abre espacios en medio de lo imposible. Quien tiene sueño no le está pidiendo permiso a sus propias fuerzas, está mirando más allá, está mirando allá el momento que se puede concretar el sueño. Y ella se mete ahí en medio de la multitud, y ella logró su primer objetivo. Y el primer objetivo, que era tocar el borde del vestido del maestro. Y cuando ella toca, sintió algo en su cuerpo. Porque cuando se toca a Jesús de una manera especial, hay poder en ese nombre, hay virtud en ese nombre, hay provisión en ese nombre para todos. Qué bueno de que usted se salga de la multitud y toque a Jesús con su canto, con su alabanza, con su vida, y le digas que yo quiero tocarlo. Porque es que cuando Jesús me toca a mí, me desarma. Y cuando Jesús me tocó una vez, y yo le dije: Señor, si yo te soy útil, Señor, cuenta conmigo. Yo voy donde usted quiere que vaya, yo hago lo que usted me diga que. Y una vez que uno está en ese campo: Señor, ¿yo qué hice? Y él me dice: usted me dijo. ¿Y por qué? Porque yo lo toqué. Cuando él me toca, me desarma. Pero cuando yo lo toco en el buen sentido de la palabra y con mucho respeto, yo lo desarmo. Y entonces yo ya no digo ¿qué quieres que haga? Sino que cuando yo lo toco, él dice: ¿y tú qué quieres? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Porque yo no te estoy tocando, eres tú el que me estás tocando a mí. Eres tú el que me estás parando. Es virtud que está saliendo de mí. Es maravilloso cuando Él me toca, cuando Él refrigeria mi alma, cuando Él me da nuevas fuerzas. Pero qué maravilloso es cuando yo lo toco, cuando tú lo tocas. Y Él dice: ¿qué quieres? Porque hay algo que ha salido de mí. Y esa mujer lo tocó. Y los discípulos le llamaban la atención al maestro, y le dice: muchachos, aquí pasó algo. Alguien me tocó. Y los discípulos decían: pues, ¿no ves la multitud? La multitud te aprieta. No, pero es que esto es diferente. Hermano, gloria a Dios por nuestros eventos. Gloria a Dios por los estadios llenos. Gloria a Dios por las convenciones, por las confraternidades. Pero qué bueno cuando alguien es capaz, en medio de esa multitud, salirse y tocarlo. Puede ser en tu soledad.
Puede ser en algún rincón de tu habitación, puede ser algo, pero tú te sales de esa multitud. Señor, en esa multitud te adoramos, te honramos, pero yo hoy personalmente necesito tocarte, necesito hablar, necesito sentir que tú estás conmigo, Señor. Y a Jesús le gusta cuando alguien lo toca, no cuando alguien lo aprieta. La multitud lo aprieta, la multitud quiere algo en común, pero el que se sale de esa multitud lo toca. Y esa mujer se salió de la multitud, rompió esquemas, pero fracasó en su segundo intento. ¿Cuál era su segundo intento? Pasar desapercibida. Y ahí sí se la puso difícil el Señor a ella. Todo iba muy bien. Hasta que el Señor dijo: un momento, alguien me tocó. Y esa mujer empezó a temblar, porque ella sabía el riesgo que estaba corriendo. Es que alguien me tocó porque algo se conmovió en mi ser, algo salió de mí. Y ella, al ver que no pasó desapercibida, se acerca y le dice: maestro, fui yo quien te tocó, Jesús de Nazaret, perdóname. Pero me gusta mucho la respuesta, porque esta mujer, ninguno conocemos el nombre de esta mujer, una mujer incógnita, una mujer que nadie sabía de ella. Pero él no le dice: mujer, regrésate sana, no, él le dice: hija. Entraste como incógnita y sales como hija. A veces lo que nos parece negativo de Jesucristo es algo positivo. A veces le hacemos reclamos al maestro: ¿por qué me pasó? ¿Por qué me sucedió? Esa mujer dijo: se me dañó el programa, voy a quedar aquí identificada delante de todo el mundo como inmunda. Pero el Señor no le iba a decir eso. El Señor solamente quería decirle: hija. Y tú sabes lo que es que Dios te diga hija, que te diga hijo. No eres cualquiera. ¿Quién se le robó? Yo creo que ya ustedes ni se acuerdan de quién empezamos hablando. Pues yo que arrinconamos a Jairo. Y esta mujer se robó el protagonismo, la chica del show. Así nos pasa a veces en la vida. Hay alguna circunstancia, hay alguien o hay algo que se nos cruza y nos deja a nosotros en un segundo plano. Usted se imagina el desespero de Jairo: mi hija se está muriendo, eso tiene que ser ya. Y esta mujer viene y lo entretiene y se coloca en medio y empieza a hablar con él, y él empieza a hablar con ella y se para la marcha y todo esto. Él estaba viendo a esa mujer. Es como cuando uno va con un hijo enfermo al hospital y lo lleva y uno sabe que está en una situación delicada. Y de pronto le dicen, y uno ya está llegando, pero entra uno más herido, más grave, y dice: no, este tiene la prioridad. Y uno sigue sufriendo ahí con el hijo. Y uno empieza hasta a tocar la puerta, a quejarse aquí, a reclamar allá: me van a dejar morir el muchacho, ¿qué van a hacer? Atiéndame, por favor. Yo me imagino a Jairo internamente en ese desespero. Pero señores, que usted se le olvidó que es que mi hija, una adolescente de 12 años, se está muriendo. Esta mujer ya está más madura, ya vivió más años que mi hija. ¿Por qué? Pero este hombre, alguien le estaba robando su sueño. Alguien le estaba robando el proyecto de vida. Y no solamente eso, sino que vinieron los de su casa, los empleados de su casa. ¿Y cuál fue la noticia que le dieron? No moleste más al maestro. Su hija está muerta. Uy, qué noticia tan fría. Uy, ¿para qué me vine yo a buscar al maestro? Uy, ¿para qué lo busqué?
¿Para qué interrumpí mi día de trabajo? ¿Para qué interrumpí mis cosas? El maestro se entretuvo con otras personas. El maestro me colocó en un segundo plano. El maestro no está interesado en mí. Y hay veces ese pensamiento nos lo venden las circunstancias o el mismo enemigo. Y yo decía, el maestro no me quiere sellar a mí con el Espíritu Santo. Mire, él sí habla en lenguas, yo no hablo en lenguas. Mire el Señor cómo sana y libera y salva a esa familia. Y yo llevo 10 años clamando por mi familia y no veo ninguna respuesta, no hay solución. Parece que el Señor me tiró en un segundo plano. Yo perdí el protagonismo. Yo pensé que Dios me amaba. Mire, ese muchacho ya está predicando y yo todavía no tengo la oportunidad. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, no te dejes robar tus sueños. Tú todavía eres protagonista para el Señor Jesús. Tu capítulo está abierto, el punto final no se ha escrito. Yo sé porque yo lo viví. Para yo recibir el Espíritu Santo, yo esperé 3 años y medio. Y eso era una tortura. Y venían visitas y hablaban en lenguas. Y un muchacho de 8 días de bautizado y recibió el Espíritu Santo. Y al año yo estaba predicado. Y el enemigo no falta y la humanidad. Pero mira, es que tanto tiempo haciendo fila, tantos ayunos. ¿Será que ya no estás en el proyecto? Y hay gente que se desanima. Y hay gente que recibe el mensajero del desánimo. ¿Para qué molestar al maestro? Si ya tu sueño está muerto, ya la alegría de tus mañanas, tu hija está muerta, ya la esperanza está muerta, regrésate. Pero hermano, nosotros en Budapest es una ciudad que habla mucho de los tiempos judíos. Y visitamos un cementerio judío y lo he dicho muchas veces en muchos lugares porque a mí esto me impactó. Y están todas, ahí están las lápidas, alguna dedicatoria. Pero lo que más me llamó la atención es que sobre cada lápida hay un número. Entonces yo empecé por orden y la primera que vi tenía el número 1. Entonces yo usé mi lógica y fui a la segunda y yo esperaba de que esa tuviera el número 2. Pero cuando miré también tenía el número 1 y fui hasta eran como 20 y la última también tenía el número 1. Después leyendo un poco me encuentro que para los judíos no existe el número 2. Cada judío es único y es irreemplazable. Y yo pienso que así nos mira Dios. Tú eres único. Tú eres irreemplazable. Si tú te vas de la iglesia, puede de que nadie va a llenar tu espacio. Nadie te va a reemplazar y Dios no va a estar contento. Es que yo no voy por el mar y se me voltea la barca y se me van 5 hijos. No tengo 5 hijos, pero se me van 5 hijos al agua y salvo 4 y yo me voy de fiesta para la casa porque salvé 4. ¿Usted se iría de fiesta? ¿Por qué? Pues salvó 4. Usted sí muy... Es que somos irreemplazables. Es que nadie va a ocupar tu lugar. Alguien podrá tocar el piano mejor que tú, tendrá mejor voz, pero tú eres única. Tú eres único. Puedo yo ser un poquito difícil, pero soy único. Y ninguno va a venir a reemplazarme a mí. Ninguno va a cerrar mi capítulo. Ninguno va a cerrar mi historia. Jairo, vino una mujer e impresionó a todo el mundo. Esto tomó otra dirección, pero Jairo, yo todavía estoy contigo. Yo todavía tengo un proyecto con tu vida. Ellos dicen que está muerta, pero no te preocupes. Yo voy contigo a tu casa. Voy a entrar a tu casa, porque tú eres para mí el número 1, así como ella es el número 1. Tú eres el número 1 para Dios.
¿Tú lo crees? Yo creo que soy el número uno para Dios. Yo sé que Dios no se resigna a perderme. Dios se puede ganar 1 millón de personas hoy, pero no quiere perderte a ti y no me quiere perder a mí porque eres único. Por eso Dios te trata como un ser único. Dios no es un Dios que te trata ahí en el montón, en la multitud. No, Dios se enamoró de ti. Dios te abrazó a ti. Dios fijó su mirada en ti. Dios dio Espíritu Santo a ti. Y Dios te conoce a ti porque eres único. Yo le invito a que repase la canción de Jairo y verá que no terminan cantando como con Jairo. Terminan con la mujer que tocó el borde del vestido. Y ya para terminar se van a la casa de Jairo. Ya Jairo sabe que su hija está muerta. Mientras un hijo viva, así a uno le toque vender la casa, lo que sea, pero uno se consigue el mejor especialista. ¿Sí o no? Pero ¿qué especialista hay para un muerto? ¿Qué puerta se puede tocar? Hermano, el Dios de los imposibles, el Dios que hace posible las cosas, el Dios que resucita sueños, el Dios que resucita ministerios, el Dios que levanta del polvo liderazgos, el Dios que vuelve a usar las personas que han perdido inspiración, el Dios que devuelve la vida al cuerpo, es el Dios que nosotros predicamos, el especialista de todo y en todo. Y llegó a la casa, y ¿cómo le recibieron? Recibieron los que, los mensajeros del desánimo, los que tocaban flauta pero en son de luto. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Que toda esa gente se vaya de esta casa. Cuando a uno se le frustran los sueños, mi casa es invadida de muchas cosas que no me producen gozo. Pero cuando Jesucristo entra, empieza a expulsar todo eso, a sacarlo fuera, fuera con tanto negativismo. Fuera con ese complejo de que del favoritismo. No, yo soy único. Yo quiero que en el nombre de Jesús, de que usted se vaya para su casa creyendo lo que usted es único. Váyase en ese pensamiento y verá que va a lograr muchas cosas en Dios. Si usted es único y usted tiene el Dios único, y esos dos únicos se ponen de acuerdo, usted sabe que no se podrá hacer. A la casa no va a entrar nadie, solamente va a entrar Pedro, Juan, Jacobo, Jesucristo y los padres de la niña. Fuera muerte, fuera lamentación, fuera negativismo. Hay un sueño para cumplir, hay un proyecto que sacar adelante, hay un desafío para enfrentar. Y vamos a entrar a la casa de esos sueños. Vamos a entrar hasta lo más adentro. Y entró Jesucristo e encontró la niña muerta. Y usted ya sabe lo que dice la palabra del Señor. Y Él le habló a la muerta. Y Dios le habla a esa parte muerta de mi vida. Porque a quien de pronto en el camino no se había muerto algo. Yo soñaba con ser pastor y eso se murió en el camino. Yo soñaba con ser un líder y eso quizás se murió en el camino. Pero Dios le quiere hablar hoy a ese muerto. Y lo quiere levantar y lo quiere resucitar porque Él es el Dios dador de vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos lo creen? Hija, jovencita, la tomó por la mano. No solamente Dios me habla, sino que me toca, que me abraza. Y le dice, hija, ven, levántate. Y esa adolescente, ese sueño, ese anhelo, se levantó en ese momento en el nombre de Jesucristo. Que se levante un sueño en esta noche. Que
Que se levante un proyecto en esta noche. Que se levante esa sensibilidad, ese gozo. Porque Dios no solamente te habla, sino que te toca. Y te toma por la mano y te dice: eres muy joven para morir. Y se levantó, y aquí hay talentos que se van a levantar en el nombre de Jesucristo. Aquí hay sueños que se van a realizar en el nombre de Jesucristo. Hay ministerios que se cumplen en el nombre de Jesucristo. Y yo que pensaba que yo era del segundo capítulo, cuando esa mujer no, Dios no te abandonó. Dios no te dejó. Puede aparecer, cruzarse en el camino a alguien con más fe, a alguien con más tributos humanos, espirituales, pero yo soy de Él. Gente mejor hay mucha que una, pero yo soy único, soy hijo de Él. Y Él me ama y Él tiene propósitos. Y yo sueño con Él y Él sueña conmigo. Yo sueño con agradarlo y Él sueña con que yo sea útil. Y levantó, y esa muchacha llenó esa casa de vida, de ilusiones. Y se miraban los padres los unos a los otros diciendo: esto es más de lo que pensábamos. Yo invité a un especialista para sanar a un enfermo, pero no invité a dar vida a una muerta. Jesús es más de lo que yo pienso. Jesús es más de lo que tú piensas. Jesús es más de lo que podemos predicar, de lo que podemos imaginar. Jesús traspasa todo límite y toda barrera. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre. Los límites los ponemos nosotros, pero Él es el Dios que traspasa barreras. Aleluya. Adora a Dios.